Vamos a ver ahora entonces insuficiencia respiratoria. Soy el doctor Villar. Vamos a ver. La insuficiencia respiratoria, como ven ustedes acá en esta lámina, vamos a ir viéndola poco a poco. Primero, tengamos en cuenta que una insuficiencia respiratoria, sobre todo, tiene que ver con, ¿no?, el déficit oxigenatorio o el incremento o el déficit ventilatorio, que eso se va a expresar en el incremento del CO2, ¿no?, en el análisis de ¿qué? El análisis de gases arteriales. Entonces, para definir, necesitamos siempre un análisis de gases arteriales que nos permita ese diagnóstico. La saturación de oxígeno periférica nos puede permitir un diagnóstico aproximado de la hipoxemia, no de la hipoxia, de la hipoxemia. Y entonces ahí vamos a definir estos conceptos, ¿ok? Entonces lo primero es que el análisis de gases arteriales, como vemos acá, el AGA, se va a tomar básicamente de la arteria radial, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo de la arteria radial. Y se toma en 45 grados. Ahora, como decíamos, podemos tener la saturación de oxígeno y usualmente esta saturación, ¿no? La saturación de oxígeno va a ser, la saturación puede ser periférica, cuando eso es así, es SpO2, esta es periférica, la saturación tomada periféricamente, y cuando la saturación es tomada en el AGA, va a tener SaO2. Este es en el AGA y esta es periférica. ¿Ok? Entonces, el análisis de gases arteriales es fundamental para poder ver, es el examen, como decíamos, clave para el diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Y nos va a dar básicamente una información del pH, la presión parcial de CO2, la de oxígeno, el bicarbonato y la saturación, ¿no?, a nivel arterial, la saturación que suele estar entre más o menos 1,2 alrededor de lo que de la saturación periférica. Vamos a poder con estos parámetros tener ciertos hallazgos importantes. Por ejemplo, la relación de la presión de oxígeno sobre el FiO2, recuerden, eso es lo que vamos a llamar siempre el PAFI. El PAFI, ¿ok? Ese es el PAFI. Y la gradiente alveolo arterial, que también tiene una fórmula, ¿no?, que para poder hallarla, y es básicamente, ¿no?, esa presión que se tiene para el pasaje de los gases a nivel alveolar. Entonces, la gradiente alveolo arterial. Todos ellos son los valores que vamos a hallar. Entonces, siempre recordar los valores normales de estos que vamos a encontrar. El pH, característicamente, 7.35 a 7.45 es lo que solemos utilizar. La presión de CO2, ¿no es cierto?, entre 35 y 45. La presión de oxígeno entre 80 y 100. El bicarbonato entre 22 y 26. Y la saturación entre 95 y 100% suele ser lo usual a nivel del mar, ¿ok? Entonces, esos son los valores que tenemos que tener en cuenta para poder hacer un parámetro. Entonces, vamos a decir nosotros, ¿qué cosa es la insuficiencia respiratoria? Este síndrome heterogéneo de hipoxemia. Recuerden que la hipoxemia es la disminución del oxígeno circulante a nivel arterial, circulante. Pero en los tejidos, ¿eso qué genera? Hipoxia. Es diferente hablar de hipoxia. La hipoxia es la disminución de la extracción de oxígeno a nivel de tejidos. Y eso ya se puede ver con expresión clínica. Entonces, generalmente hay una correlación buena entre los dos, pero puede haber diferencias específicamente en algunas enfermedades donde uno puede tener una gran cantidad de oxígeno circulante, pero no puede ser extraído adecuadamente a nivel periférico. Por ejemplo, una intoxicación de monóxido es clásico. Tendremos una severa hipoxia, pero no hipoxemia, o la hipoxemia puede ser muy leve. Entonces, la hipoxemia, que es la baja del oxígeno en la sangre, que suele estar por debajo de 80, por debajo de
80. Esto típicamente está por debajo de 80 milímetros de mercurio. La hipercapnia, ¿no?, que suele ser mayor de 45, ¿no?, incluso mayor de 50 para algunos, clínicamente evidente. O ambos. Entonces la insuficiencia respiratoria, este síndrome tiene que ver con uno de los dos o ambos, resultante del deterioro de qué puede ser la función muscular, ¿no?, respiratoria, o la disfunción pulmonar, como vamos a ver en todas estas causas. Siempre recordando, ¿no es cierto?, estos valores fundamentales. Y el gradiente alveolo arterial. Recuerden que la gradiente alveolo arterial es fundamental porque nos va a diferenciar ciertas patologías. La gradiente alveolo arterial, que es esa presión que se requiere para poder hacer el pasaje, el intercambio y el ingreso del oxígeno a lo que es hacia del alveolo, ¿no?, hacia el capilar, requiere entre 5 a 10 milímetros de mercurio usualmente en un adulto. Máximo 25, o sea, el máximo que vamos a esperar es 25 como valor de gradiente. Por encima de 25, generalmente se dice gradiente alta. Entonces se dan cuenta que va a variar con la edad. El promedio suele estar entre 5 y 10 en el adulto, puede llegar a 15 generalmente ya en el adulto mayor, algunos ancianos 20, por eso se dice, cuando una gradiente es alta, por encima usualmente de 25, consideramos una gradiente alta. Y la relación PAFI, que suele ser, ¿no?, menor de 400 cuando ya hay hipoxemia, entonces normalmente es mayor de 400. Cuando es menor de 400 ya comienza la hipoxemia, y cuando es menor de 300 ya la disfunción severa pulmonar. Entonces acá ya podemos tener una severa resistencia oxigenatoria. Una severa resistencia oxigenatoria. Entonces es uno de los mejores parámetros de seguimiento, es el mejor parámetro de seguimiento en el paciente con hipoxemia, la relación PAFI, porque vamos a poder hallarlo de acuerdo al FiO2, la fracción inspirada, que nosotros sabemos que usualmente es 0,21, ¿no?, o sea, si no tiene ningún aporte adicional, pero ese paciente después vamos a evaluarlo ya con oxígeno. Entonces vamos a depender qué FiO2 tenga. Si están con un Venturi, una máscara al 50%, que es el ejemplo clásico que se pone, recuerden que es como dividirlo entre dos. Doctor, le estoy dando 100, mi paciente tiene 100 de oxígeno. ¿Con cuánto está? Con un FiO2 de 0,5. Allá, 100 entre 0,5 está con un PAFI de 200. Tiene una resistencia oxigenatoria moderada, ¿no? O sea, no está bien ese paciente, a pesar de que te pueda venir el valor en 100. ¿Se dan cuenta? Por eso es que es importante el PAFI. Es importante. Porque la presión de oxígeno que te viene crudamente, tú no vas a tener que relacionarlo con el FiO2 a la cual fue obtenido. Por eso que todo análisis de gases arteriales tiene que tener el FiO2 al cual fue obtenido para poder hacer los cálculos. FiO2, temperatura, son fundamentales, ¿ok? El análisis de gases es el análisis. ¿Y cuál es la información que más te da? Como ya hemos dicho, la presión de oxígeno, la presión de CO2, el pH. Sobre todo a nivel respiratorio, estos tres. ¿Ok? Estos tres, sobre todo a nivel respiratorio. Recuerden que la saturación en realidad es una metodología periférica muy útil también para el seguimiento y el diagnóstico ambulatorio de los pacientes. Cuando decimos que un paciente que está en insuficiencia, en hipoxemia, cuando está por debajo de 96%, la saturación. Entonces, ahí ya el paciente puede estar en hipoxemia, comienza a bajar, estamos hablando. Y cuando es menor de 90%, generalmente se relaciona con insuficiencia respiratoria tipo 1, la hipoxémica, la que se relaciona con menos de 60 de presión de oxígeno. Esto se suele relacionar con menos de 60 de presión de oxígeno. Siempre tengan eso en cuenta. Ok. Conceptos importantes de insuficiencia respiratoria. Y entonces hemos tomado nuestro análisis de gases arteriales y vamos a clasificar.
Hay dos tipos de insuficiencia respiratoria fundamentales y los otros subtipos no son importantes, se los voy diciendo. Probablemente nunca los pregunten, pero hay que conocerlos por si acaso. Y son muy raros, son muy raros. Básicamente utilizamos el concepto de oxigenatorio y el concepto de ventilatorio. Entonces la insuficiencia respiratoria aguda es tipo 1, oxigenatoria, con una presión de oxígeno que suele estar menor de 60, que se relaciona a una saturación menor de 90, sea a nivel del LAGA, o sea la saturación, también puede ser a nivel de periférico, con la P, SPO2, ¿ok? Entonces, esto es lo oxigenatorio. Esta es la insuficiencia tipo 1. Las insuficiencias tipo 1 suelen tener, ¿no?, usualmente menos de 45 de CO2, las puras. Suelen ser menos de 45. No suele haber retención de CO2, generalmente eso ocurre cuando hay demasiado compromiso parenquimal o cuando se asocia la hipoventilación o los patrones obstructivos. Entonces los oxigenatorios, sus mecanismos fundamentales están alrededor de el desbalance ventilación-perfusión, ¿no? El desbalance entre la cantidad de sangre que está circulando y la cantidad de aire que puede ingresar. Eso tiene que tener una relación que usualmente es 0.8. Cuando hay un desbalance ahí, vamos a tener insuficiencia respiratoria tipo 1 clásicamente. Los CHAN, derecha-izquierda, y el deterioro de la difusión son las principales causas que vamos a ver ahora. Mientras que en lo que es el sentido ventilatorio, recuerden que ventilatorio tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con hipoventilación. Esto es oxigenatorio y ventilatorio tiene que ver fundamentalmente con hipoventilación. Y entonces esa hipoventilación lo que va a provocar es retención de CO2. La retención de CO2. Entonces, esa es la insuficiencia respiratoria tipo 2, que suele tener no muy bajo el oxígeno, pero sí va a estar bajo siempre, menos de 80. Por lo menos hipoxémico, va a estar por lo menos hipoxémico, entre 60 y 80. Pero puede incluso estar por debajo de 60. Ojo, que esté por debajo de 60 no la hace mixta. Sigue siendo por el mecanismo mismo IRA tipo 2. La IRA tipo 2. Entonces la IRA tipo 2 podemos tener un paciente, por ejemplo, con una IRA tipo 2, con un severo compromiso y su oxígeno ser de 55, 56, o sea, menos de 60 y sigue siendo IRA tipo 2. ¿Ya? Así que ahí hay que tener mucho cuidado porque lo que prevalece es el mecanismo. Y suele estar asociado siempre con una baja del pH. Recuerden que un CO2 que comience a elevarse siempre tiende a hacer la sangre más ácida, ¿no? Más ácida, porque es un ácido volátil que se está acumulando. Y entonces la sangre la va a volver más ácida y la va a llevar a menos de 7,35 de pH. Entonces, el otro factor siempre a ver, por eso les decía, el pH es fundamental también ver cuando uno hace un análisis de gases arteriales desde el punto de vista respiratorio, importantísimo. Entonces, los ventilatorios suelen tener pH bajo, acidótico, un CO2 usualmente mayor de 45, lo más común, más de 50 es lo más común, y también hay hipoxemia muy variable, la hipoxemia. Puede ser incluso a menor de 60. Los otros que les voy a mostrar, yo les diría solamente para conocimiento, pero no los tomen muy en cuenta. Una mixta es rara. Generalmente los mixtos puros, los realmente mixtos, son aquellos que tienen dos grandes mecanismos y suelen darse en los pacientes post-paro cardíaco, post-PCR. Entonces el paciente tiene hipoxemia y al mismo tiempo tiene compromiso, ¿no?, hipoventilatorio combinado. Entonces esto realmente no amerita un diagnóstico importante. Y los otros dos que se hablan del tipo posoperatorio y el de shock, que también los suelen llamar 3 y 4,
Ojo que no es aceptado en todas las escuelas. Pero estos de acá básicamente son diagnósticos de cuidados intensivos que se pueden hacer básicamente en pacientes posoperatorios. O sea, esto es lo que se llama en realidad la ira posoperatoria, que está asociado generalmente a atelectasias, y los pacientes que hacen ira por shock, que está asociado básicamente a una severa hipoperfusión tisular. Entonces el shock, severa hipoperfusión tisular. Eso es lo más importante. Nuevamente, ¿cuál es nuestra clasificación? Y la pregunta clásica, siempre, ira tipo 1 o ira tipo 2. Y los parámetros que hemos precisado. Ok. Veamos ahora los mecanismos. ¿Qué cosa nos genera esta ira tipo 1 y esta ira 2? Entonces vamos a tener diferentes mecanismos. Vamos a tener mecanismos para la oxigenatoria, para la tipo 1, ¿no? El más frecuente probablemente la discordancia ventilación-perfusión, que puede ser fisiológico, que puede ser patológicos. Entonces vamos a ver. Esta discordancia ventilación-perfusión, que ya han revisado en básicas lo que es un BQ, ¿no? El BQ, entre comillas, óptimo podría ser 1, pero no existe eso. En realidad, el BQ promedio del pulmón es 0.8. Entonces, puede haber áreas en el pulmón que estén muy bien perfundidas y no llegue aire. Es un espacio muerto incrementado. Como puedes tener áreas donde llegue el aire y no vas a tener, no vas a tener llegada de perfusión. Entonces puedes tener las dos circunstancias. La discordancia ventilación BQ típicamente, ¿no? A veces va también de la mano del deterioro de la difusión. A veces también se puede combinar con el deterioro de la difusión. La deterioro de la difusión generalmente está asociado más a EPIT. Si uno habla de discordancia BQ, uno piensa más en EPOC, uno piensa más en asma, en embolismo pulmonar. Un deterioro de la difusión, generalmente esa membrana tiene mala compliance, es típico de los EPITs, de las fibrosis pulmonares. Después tenemos el CHAN derecha-izquierda, que se suele dar sobre todo cuando hay demasiado líquido metido en los alvéolos, como puede ser pus, puede ser agua, puede ser proteínas, puede ser sangre. ¿Por qué? Por diferentes patologías, ¿no? Entonces se da un CHAN derecha-izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que pasa la sangre de derecha-izquierda sin hacer intercambio. Entonces, eso es lo que se va a ver. Y la disminución del FiO2, o en realidad lo que se llama, ¿no?, la presión inspirada de oxígeno. También lo que es la presión inspirada de oxígeno o el FiO2. Entonces, la presión inspirada de oxígeno puede tener menor cantidad de oxígeno por disminución del FiO2, eso típicamente en la altura. Entonces, siempre recordar la discordancia BQ, el deterioro de la difusión, que tiene que ver básicamente con una mala compliance, el CHAN derecha-izquierda, que básicamente cuando uno ve esto dice, ¿qué pasa? Tienes tu alvéolo, tienes tu vaso sanguíneo acá, y entonces por este lado llega, ¿no? Por este lado llega la sangre, venosa, lista para oxigenarse, y debería salir con casi 100, ¿no? 95 a 100, y al salir va a salir casi igual, sin oxígeno. ¿Por qué? Porque este espacio probablemente esté, ¿no?, en el CHAN derecha-izquierda, este espacio está usualmente ocupado. Eso es lo más frecuente en la patología, ocupado con alguna sustancia patológica, sea pus, sea líquido, edema pulmonar, etcétera, lo que puede ser, o está colapsado, o simplemente existe el CHAN en forma fisiológica. ¿Ok? Entonces, ese es el CHAN y la disminución de la oxigenación. Mientras que esos son los grandes mecanismos, los 4 mecanismos que siempre tenemos que tener en cuenta en la ira tipo 1. En la ira tipo 2, lo que prevalece fundamentalmente es la hipoventilación. El paciente disminuye su presión inspirada, ¿no?, máxima, va a disminuir probablemente porque tiene un deterioro a nivel central, ¿no?, y entonces va a haber menor frecuencia de respiraciones, o porque tiene, ¿no?, está limitada la capacidad de la presión inspiratoria máxima. O sea, el paciente no puede completar una buena inspiración. ¿Por qué?
hay problema de pared, problema de fuerza, y eso lo vamos a ver ahora. Entonces son los dos grandes mecanismos, ¿no? Son los dos grupos donde están los grandes mecanismos. El mecanismo de la ira tipo 2 es fundamentalmente hipoventilación. Y el mecanismo del tipo 1, como les decía, tienes estas posibilidades. Aquí, por ejemplo, estos tres primeros, ¿qué tendrán? ¿Qué tienen? Tienen una gradiente alveolo arterial muy elevada. Tienen una gradiente muy alta. Mientras que la disminución del FiO2, que es típico de la altura, va a tener una gradiente alveolo arterial normal. ¿Cómo tendrá la ira 2 la gradiente? Igual, la gradiente en casi todas las patologías que tienen ira 2 va a ser normal, a excepción de aquellas obstructivas, como puede ser, por ejemplo, en el EPOC. Pero todo, el EPOC también hace ira 1, puede ser ira 2, entonces generalmente tiende a retener CO2 y puede, en su cronicidad, y generar una insuficiencia tipo 2, pero con gradiente alta. Ese es lo usual. Entonces vamos viendo por causas cómo se hace este diagnóstico. Entonces, en general los pacientes suelen tener siempre hipoxemia. Vamos a usualmente detectarlo antes de hacerle el AGA, primero con un pulsioxímetro. Entonces este paciente va a tener probablemente una hipoxemia, va a estar con una saturación baja. Entonces tenemos una saturación, ¿no? Una saturación baja. Entonces, el paciente está hipoxémico, le tomamos un análisis de gases arteriales. Entonces, en ese AGA vamos a ver sus valores y la gradiente. ¿Qué sucedería si tengo gradiente normal? Entonces, si yo tengo gradiente normal, ya me voy quitando varias posibilidades, ¿no es cierto? Sé que gradiente normal puede ser ira 2, lo más frecuente, o puede ser un paciente, ¿no?, con una presión inspirada de oxígeno baja, como puede ser la altura, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, miramos cuando tenemos una gradiente normal, obviamente inmediatamente evaluamos cómo está ese CO2. Si ese CO2 está normal, menor o igual a 45, entonces sigo pensando, ¿dónde estoy? Ah, estoy en Cusco, pues. Y entonces tengo una presión, ¿no?, una presión inspirada de oxígeno más baja, porque tengo menor concentración. Mi presión de oxígeno inspirado es menor porque tengo un FiO2 que ha bajado, que es menor por la altura, por la hipobaria. Recuerden que esto es lo que, por eso se le llama hipoxemia hipobárica. Esta es la típica hipobaria. Porque hay baja de la presión barométrica. Entonces la típica hipobaria. Entonces tengo, ¿qué características tiene? Hay hipoxemia, hay saturación baja, el CO2 es normal e incluso suele ser muy bajo porque las hipoxemias suelen producir hiperventilación, así que el CO2 tiende a bajar incluso, y va a tener gradiente alveolo arterial normal. Eso es importante. Eso se suele ver, ¿dónde? En la enfermedad de altura. Y sus variedades que vamos a ver después. La enfermedad de altura que tiene sus variedades. ¿Ok? Entonces ahí vamos haciendo nuestro esquema diagnóstico. Recordando que la enfermedad de altura puede producir, ¿no?, el mal de montaña agudo, Soroche, ¿no es cierto? El mal de montaña agudo Soroche, ¿no?, que es lo más frecuente, que se da entre las 4 y las 24 horas que el paciente llega. El paciente inicialmente, todos los que lleguemos por encima de los 2.500 metros de altura, vamos a comenzar a hacer, ¿no?, aparte de hipoxemia, ¿qué haremos? Hiperventilación, alcalosis respiratoria y probablemente cierto edema cerebral. Si este edema cerebral se convierte en algo más dañino, nos va a dar cefalea, náusea, vómitos, hiporexia, insomnio. Eso es el mal de montaña aguda, eso es lo más común, ese es el llamado Soroche. ¿Eso puede hacerse más grave? Sí, podríamos hacer hasta un edema cerebral de altura y entrar hasta en coma, pero eso se decía es muy raro, pero se dan casos, especialmente en grandes alturas. Y lo otro es pensar, ya muy diferente, no tiene nada que ver con el mal de montaña agudo, sino lo que se llama el edema agudo pulmonar de altura, el EAPA. Que eso se suele dar en aquellos que tienen un problema cardiopulmonar de fondo o han hecho grandes esfuerzos en grandes alturas. El EAPA se suele dar por encima de los 3.800 metros de altura. Por encima de eso. Y suele ser sobre todo en pacientes, ¿ok? Suele ser sobre todo en pacientes que tienen ya una
enfermedad cardiopulmonar de fondo, hipertensión pulmonar, col pulmonar, etc. Estos pacientes lo suelen hacer 2 a 4 días después de haber llegado. Y muchas veces se relaciona con grandes esfuerzos hechos en grandes alturas. Como sean, este es un tema que se va a revisar solito. Regresamos acá. Estábamos con una gradiente normal y un PCO2, ¿no es cierto? Un PCO2 que en este caso ahora sí no salió alto. Miren que la mayoría de los textos hoy en día te dicen considéralo positivo realmente por encima de 50. Pero nosotros vamos a usar el valor que se suele usar en nuestro examen residentado. Y en nuestros exámenes en general en nuestro país. Mayor de 45 vamos a decir que eso es alto y es hipercárbico. Entonces es hipercarbia, ¿no? Es hipercarbia mayor de 45 nos está señalando un mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? Tengo gradiente normal, tengo CO2 elevado, eso es IRA tipo 2 y su mecanismo es la hipoventilación alveolar. Entonces esto es una IRA 2, ¿no es cierto? Esto es una IRA tipo 2. Ok. Es decir, ¿tiene hipoxemia? Claro que tiene hipoxemia, de diferente valor, generalmente entre 60 y 80, pero puede ser incluso menor de 60. Entonces, eso va a tener varios mecanismos neuromusculares o pueden tener mecanismos centrales, incluso por drogas. Cuando te digan, ¿qué hipoxemia, qué insuficiencia respiratoria se suele asociar con drogas? Esa es la típica insuficiencia respiratoria tipo 2 por hipoventilación alveolar. La toxicidad por drogas lo que hace es disminuirte la capacidad de profundizar tu ventilación y disminuye el número, sobre todo, de respiraciones por minuto. Y entonces tendremos, como decíamos, los neuromusculares, donde ahí sí hay una disminución de la presión de inspiración máxima. O sea, no tengo capacidad de inspirar máximo. ¿Por qué? Porque neuromuscular, no hay fuerza muscular, o tengo escoliosis, ¿no? O tengo una obesidad mórbida, entonces no tengo cómo, entonces tengo una disminución de la presión inspiratoria máxima. Entonces no puedo inspirar. O sea, puedo respirar, estoy respirando igual, 14, 16, como todo el mundo, pero no llego, es casi superficial, porque no hay fuerza, mi músculo o mi sistema nervioso periféricamente ha fallado, se ha desmielinizado. Un paciente con Guillain-Barré, un paciente con ELA, un paciente con intoxicación botulínica, por ejemplo, un paciente con miastenia. Entonces van a tener disminución de la presión inspiratoria máxima. No pueden llegar. ¿Se dan cuenta? Ese es un tipo de hipoventilación. El otro tipo de hipoventilación va a tener la presión inspiratoria máxima normal. Va a llegar hasta el final. Puede llegar hasta el final sin problemas. No tiene dificultad ahí. El problema es que tiene menos frecuencia, menos estímulo central. Es un sistema nervioso deprimido. ¿Y por qué lo han deprimido? Bueno, hoy en día alguien me dirá, todo el Perú está deprimido, pero no es por eso. ¿Por qué está deprimido este sistema nervioso? Puede ser por drogas, usualmente por drogas, y ahí vienen los opiáceos, ahí vienen los anestésicos, o puede ser deprimido por alguna enfermedad central, un tumor, una encefalitis, incluso algo agudo, la herniación del uncus. Entonces acá su capacidad inspiratoria máxima, su PIN es normal, no hay problema, pero lo que tiene es menos número de ventilaciones o respiraciones por minuto. Entonces pasa como varios segundos y recién. Y muchas veces también ya disminuye la profundidad. Pero este PIN, en realidad, este paciente no pierde la capacidad de poder hacer una inspiración máxima. No hay problema. No hay deterioro en la periferia, en la capa. O sea, no es problema muscular, no es problema del sistema nervioso periférico, no es problema de la caja. Es problema central. Son los dos grandes que vamos a ver ahora. Entonces regresemos ahora acá. Estábamos aquí, estos son con gradiente normal. Miren lo importante de la gradiente. Recuerden que la gradiente normal suele estar por debajo de 25, es la gradiente normal. Gradiente alveolo arterial normal. ¿Qué pasa si la gradiente alveolo arterial está alta?
Entonces, la gradiente alveolo arterial es importante, porque ya saben, o ya deben haber escuchado, que cuando la gradiente suele pasar de 450, ese paciente requiere ventilación mecánica. Eso lo vamos a ver ahora en esta clase. Entonces, una gradiente alta quiere decir que hay un deterioro del pasaje de los gases a través del alveolo, ¿no? Y sobre todo la membrana alveolo-capilar, que es la estructura de difusión. Entonces, generalmente estos pacientes con gradiente alta van a tener una respuesta del oxígeno del 100%. Vamos a ver si hay esa respuesta al oxígeno. Si yo le pongo oxígeno y su respuesta es al 100%, entonces esos pacientes suelen tener, sobre todo, dos problemas: un desbalance o un defecto de difusión. ¿Eso qué quiere decir? Yo te pongo a ti oxígeno y tu saturación, que estaba en 85, ¡brum!, sube por encima de 92%, sobre todo 94%, entre 94 y 98, o sea, se va por encima del 92%, esa es una buena respuesta cuando al alto flujo. Entonces, inmediatamente llega, te puse oxígeno, doctor, se recuperó rápido. Ese debe ser. O su mecanismo es desbalance o su mecanismo es defecto de difusión. Ahí tienes varias patologías. Entonces, el desbalance, como decíamos, tiene que ver con esa incapacidad, esa cantidad de pulmón que no está recibiendo, no hay intercambio por algún motivo, es obstructivo, no está recibiendo, o el pulmón no le está llegando suficientemente sangre. Entonces tenemos el asma EPOC como típicos ejemplos obstructivos, tenemos el embolismo pulmonar como algo muy severo, tenemos dentro del embolismo el tromboembolismo, que es lo más frecuente. El edema agudo pulmonar, por ejemplo, también va a producir este desbalance, ¿no? Ventilación-perfusión. Acuérdense que todas las enfermedades pueden tener varios mecanismos, no son puros, son varios mecanismos, ¿ok? Son varios mecanismos. Incluso hasta la neumonía puede tener el mecanismo de desbalance metido. El defecto de difusión sí es muy típico del EPIT, de la fibrosis pulmonar y los enfisemas. O sea, no hay esa membrana, ha perdido o tiene exagerada compliance, como en el caso del enfisema, pero igual no sirve para un buen intercambio. Esa membrana alveolo capilar está deteriorada, su intersticio está deteriorado, entonces hay un defecto de difusión. Estos pacientes que hacen hipoxemia, básicamente hacen hipoxemia, estos pacientes van a tener una respuesta al oxígeno a alto flujo, más que 100%, tómenlo como un oxígeno de alto flujo, una buena respuesta. Significa que van a superar el 92% por lo menos la saturación. Mientras que aquellos que no significa que le pusiste oxígeno y no pasó nada. No, sí, vino con 85 y subió, doctor, a 90, pero no sube más. O sea, le ponemos oxígeno y está subiendo. Sube a 91, con las justas llega a 92, pero no sube más. Entonces, no hay buena respuesta, no está por encima del 92%. Estos que no tienen buena respuesta suelen ser ese gran mecanismo, ¿no? Está el chant derecha-izquierda, es que no hay manera, porque no hay manera de reclutar a estos pacientes para que incremente realmente, porque está ocupado el espacio, hay ocupación alveolar, es lo más probable que haya ocupación alveolar. Y esa ocupación alveolar puede ser por diferentes productos, el pus, lo más frecuente, neumonía, agua, ¿no? Un edema agudo pulmonar, puede ser material proteináceo inflamatorio, puede ser sangrado, entonces podemos tener varios mecanismos. Ahí tenemos la neumonía, más frecuentemente hace este mecanismo, la hemorragia, el síndrome respiratorio agudo, por ejemplo, ocupación alveolar. Puede estar colapsado ¿cómo se llama? El alveolo, y entonces obviamente no va a haber forma, va a pasar, como habíamos hecho el dibujito, va a pasar la sangre de derecha a izquierda sin haberse oxigenado, porque no hay manera que ese alveolo funcione porque está colapsado, como puede suceder en la atelectasia. O puede haber un chant real en las enfermedades malformaciones arteriovenosas, como la hemorragia, ¿no? Como en el síndrome de hemorragia telangiectasia, ¿no? Congénita, ¿no? También llamado Osle-Weber-Rendu, por ejemplo, los chant reales, ¿no? Las malformaciones arteriovenosas, o también, por ejemplo, la persistencia del foramen oval, ¿no?
Entonces también son condiciones que pueden darte este tipo de chant derecha-izquierda. Pero sobre todo, este es el que nos acordamos más, ¿no? La ocupación alveolar. De esa manera, es el panorama grande que vamos a ir viendo ahora en insuficiencia respiratoria.